El lunes fue el Día Mundial del Internet. Es ¿Y qué sería el mundo hoy sin el Internet? Este programa no se podría estar haciendo. No tendríamos en nuestros celulares para poder platicar con la gente que queremos, que estimamos, que puede estar del otro lado del planeta. No habría redes sociales, que no sé si tal vez sería bastante bueno. Pero el mundo cambió con el Internet y con el advenimiento de los gadgets móviles. Así es. Pues mira, es impresionante, porque además el mundo para viajar cambió. Yo anoche empaqué mi laptop, pero toda la serie de cables que tiene que acompañar a la laptop, más los cables de la cámara, más los cables del celular. Antes era muy fácil, empacabas y te ibas, si llevas una cámara, pues comprabas un rollo de película donde estuvieras, metías 36 fotos, acababa el asunto. O sea, ahora tienes que llevar hasta conectores, hasta triples contactos. Esto es una locura, Guillermo. Así es. Pues es que el mundo cambió en gran parte para bien con su desafío desde la llegada del Internet. Y vamos a hablar un poquito de esto. El 17 de mayo desde el 2005 se considera el Día Internacional del Internet, que es importante considerar que es uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, que ha cambiado por mucho el cómo se vive, el cómo se trabaja, el cómo se entretiene uno. El Internet le viene a dar un cambio por completo. Y una de las, entre datos interesantes, podríamos decir, ¿y qué significa Internet? Pues Internet viene de la contracción de una red interconectada, que es un Interconnected Network. Y de ahí sale todo eso. Son varias redes que se van armando y se conectan para que haya esta capacidad de estar en todos los servidores. Al final de los años 60, esto nació como un proyecto de algo que se denomina ARPANET. Y en 1990, de hecho, para ser precisos, en enero del 90, es cuando empezó a generarse lo que ahora conocemos como el World Wide Web o el WWW, en donde tenemos páginas, en donde el lenguaje de HTML permite ver lo que ahora vemos cuando entramos a alguna página de contenidos, de promoción y de todo esto. Y a ver, aclaran unas cosas que a mí se me olvidan. Cuando empezamos a comunicarnos, que conectabas tu computadora, había un teléfono, a un coupler que lo llamaban, ponías tu teléfono y del aparatito salían chirridos, etcétera, etcétera. El teléfono los interpretaba y te pasaba una señal a tu PC. ¿Eso en qué año fue? Eso más o menos lo tuvimos en México casi como en el 96, 97. A ver, Francine, que tiene mejor memoria que yo. ¿Cuándo empezamos a usar, Francine, el Internet en nuestro estudio? Inicios de 97. Yo llevé una computadora que yo tenía y la pusimos en el estudio, y cuando me llevaba el teclado para que nadie lo pudiera usar. Y la encerramos con llave, ¿ves, Francis? Pues fíjate, de eso, de los ruiditos que se conectaran, como los que hacía el fax, porque es como se empezaba a conectar, que muchas veces contratábamos el servicio con una universidad o con una empresa de Monterrey que fue muy famosa, que era Infocel y América Online y todo esto, era que podíamos tener esa conexión. Y lo más interesante en ese momento era tener una conexión a 28,800, que es nada, es absolutamente nada comparado con lo que ahora tenemos. Y fíjate, yo te quiero platicar que en el año 76 yo estuve involucrado en un proyecto del periódico The New York Times. Y como nos comunicábamos con el New York Times a través de una línea telefónica utilizando este módem, y claro, computadoras que no eran a color y bonitas como las de ahorita, sino que eran pues unas pantallas oscuras con letras verdes o letras amarillitas. Así es. Tenías que manejar todo un código de idioma y podías entrar al archivo del New York Times. Te estoy hablando del 76, hace 45 años. Así es. Y lo que te costaba la llamada, ¿eh? No. Era una en locura. esa época, el gobierno mexicano, que no me oigan porque les puedo dar ideas, tú tenías que tener una línea telefónica dedicada de tu oficina a la torre de telecomunicaciones, porque estaba en contra de la ley era contra la ley transmitir datos sin autorización del honorable gobierno, del supremo gobierno mexicano. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Ahora, hay datos que dicen que del 2005 al 2019, que es el más reciente, la población o el porcentaje de población que tiene Internet o que usa Internet ha ido del 16%
al 53.6%. Es decir, en estos días casi la mitad de la población goza de poder usar este gran medio de comunicación, gran medio de trabajo. La forma adecuada y necesaria para vivir es el Internet. No podemos concebir la vida hoy en día sin el Internet. Pero los pobres sí la pueden concebir porque antes del Internet tienen que comer. Eso sí. Dila. Guillermo, una cosa que me gustaría preguntarte es, obviamente con cómo se ha desarrollado el Internet desde que se fundó hasta el momento, el tema de cómo regularlo y cómo, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del Internet? ¿Cómo lo ves eso? ¿Ves que sí, en realidad están habiendo cambios fundamentales o tú crees que se va a quedar como lo conocemos? No, yo creo que el Internet va a tener una transformación en el sentido, mira, número uno es que tiene que haber Internet para todos. Número dos, tiene que haber, fíjate, ayer hubo una participación muy interesante de nuestro compañero Marco Paz, en donde hablaba de Estonia. Y en Estonia, para poder llegar a todo esto, lo que está haciendo el gobierno de Estonia es que hay Internet para todos. Segundo, porque decretó el gobierno de Estonia, el parlamento estoniano, dijo que el Internet era un derecho humano y que todo mundo tenía que tener acceso gratuito al Internet. Si tú eres en Estonia, no tienes que depender de una empresa que te cobra lo que se le antoja por darte un mal servicio. Un mal servicio. Y entonces, dentro de esto, tenemos que tener un Internet que sea confiable, que sea seguro, que garantice la privacidad, pero aparte que sea rápido, porque no, como bien dices, nosotros tenemos un Internet caro y malo. Pero la pregunta de Lila es bien importante. ¿Qué tanto van a poder regularlo? Muchos de ustedes no se acuerdan, hubo una época de antenas parabólicas, ¿no se acuerdan? Sí. Las antenas parabólicas eran ilegales. Sí. No podías recibir señales satelitales porque el gobierno no te dejaba. Claro, todo el mundo mandó al diablo al gobierno y todo el mundo tenía su parabólica. Pero la pregunta es bien importante. Así como no pudieron controlar las parabólicas en ningún lugar del mundo, ¿van a poder controlar el Internet? Que el Internet yo creo que se va a moderar lejos de controlarlo, porque la idea es que sea democrático y en ese sentido todo el mundo va a poder tener la oportunidad de expresarse, de hacer, de comerciar. Entonces va a ser un caos cosas. A fin de cuentas, no se va a moderar. Quizás va a ser un caos ordenado, pero va a tener algo de moderación, ese es mi punto de vista y lo estamos viendo con las redes. Félix. Pero ¿quién lo va a ordenar? Perdóname, ¿quién lo va a ordenar? Las redes son un caos, son mentadera de madre de un lado para el otro, son factores de polarización social. Ese es el ejemplo de la única manera de controlar es que apaguen el switch, como le hicieron en Egipto en una época, le están haciendo en China, digo. La tecnología siempre ha sido más rápida que los legisladores. Claro, y siempre lo va a hacer. Y muchas veces no le entienden, y muchas veces no se le entiende. Pero sin embargo, en muchos temas, o en algunos temas, yo creo que el Internet va a tener una moderación. Por ejemplo, el tema del comercio, el tema de las transacciones. Hay muchas áreas de Internet que van a estar, a mi gusto, bastante más ordenadas. Sin embargo, hay otras que sí tienen una gran área de oportunidad, como lo que estamos viendo de las redes y muchas cosas. Por ejemplo, ¿realmente tú ¿realmente lo crees? A ver, ¿cuántas empresas comerciales van a sobrevivir a Amazon y a Walmart? Dime. Empresas de nicho, por supuesto, que van a sobrevivir. Claro, de nicho, tú lo has dicho, de nicho. De nicho, por supuesto. Pero a fin de cuentas, muchas empresas, ya te entendí, como van a morir, va a estar muy moderado el asunto. Ahora, no tanto así. Es interesante porque, Guillermo, digo, tú lo sabes, pero dentro del TEMEC ya viene también la parte de regulación que extiende Estados Unidos hacia las otras partes, México, Canadá, en términos de regulación del Internet. Y en Estados Unidos es un debate fuertísimo que se está llevando a cabo también en el Congreso, si se modifican o no las reglas, porque vamos, como dice Eduardo, es un caos. Y cuando no hay reglas claras, no sabes cómo puedes sancionar o cuándo caes en algo que no es justo. Y creo que lo estamos viendo no solamente en redes sociales, pero también con la privacidad de datos, etcétera. Entonces creo que sí es muy importante el tema de la regulación y poner cierto marco regulatorio al tema del Internet. Yo estoy de acuerdo. Y mira, de alguna forma tenemos una muy moderada regulación, porque hay la gran parte del Internet, que es el Deep Web, ese no está en nada controlado. Y la parte donde nosotros movemos tiene un sentido de orden, aunque hace falta mucho. Lo que yo creo personalmente es que va a haber cada vez una mejor política de uso de Internet. Félix. Las cosas más negras de la humanidad. Yo no lo comparto porque yo veo las redes sociales como factores de desunión total y absoluta. Y porque viene de esta libertad de expresión
Y yo no creo en el caos organizado como tú, Guillermo. El caos es el caos. El caos es el caos, pero mira, el tema de las redes sociales, eventualmente lo que se tiene que hacer son elementos de inteligencia artificial que le van a dar un cierto orden para que estemos más tranquilos de qué es la verdad. ¿Cuánto tiempo para que eso ocurra? No, estamos hablando de unos 10 años al menos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.